Hola, ¿qué tal? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarle una vez más acá en el programa Conversamos, en donde siempre tratamos temas de innovación que a todos nos interesan, temas de realidad nacional que son fundamentales para aprender un poco más de Costa Rica, y hoy por supuesto no es la excepción. Les recordamos que estamos a través de la pantalla de su canal 13 y la Nacional 101.5 FM, además a través de nuestras redes sociales en 13 Noticias y nuestra página web sinardigital.com. Precisamente, como les mencionaba, el tema de innovación es un tema que nos convoca el día de hoy, y es que esta semana el Consejo Nacional de Rectores convocó a una conferencia de prensa para presentar el Atlas de la Innovación Nacional, o el Atlas Nacional de la Innovación de Costa Rica, y se dieron una serie de datos importantes y relevantes sobre cómo avanza nuestro país en esta materia y qué falencias tiene. Precisamente para hablarnos un poco sobre este descubrimiento o estos hallazgos que dieron el día de esta semana, me acompaña don Alan Campos, quien es investigador del Consejo Nacional de Rectores y fue parte de este grupo que dio todos estos datos que al país le servirán tanto en materia empresarial como gubernamental para poder ir a un mejor desarrollo tanto para nuestros estudiantes como quienes ya están empezando su vida profesional. Así que muchas gracias, don Alan, por acompañarnos el día de hoy en el programa Conversamos. Gracias a ustedes más bien por permitirnos este espacio para poder comunicar respecto de este atlas, que es un documento muy importante para la realidad, para comprender la realidad en la que nos estamos desenvolviendo como país y qué camino puede ser el mejor para lograr el desarrollo nacional de una manera orquestada, innovadora y articulada. Cuando hablamos de innovación, don Alan, es un tema muy grande, es un tema que incluye muchísimos factores, y además ustedes como Consejo Nacional de Rectores han venido realizando este atlas de manera consecutiva ya por varios años para exponerle al país cómo vamos avanzando en esta materia o qué falta por hacer. Entonces, tal vez antes de entrar en detalle de cuáles fueron esos principales hallazgos que ustedes encontraron en el atlas, comentarnos un poquito el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años para mantenerse en vilo este tema de la innovación. Sí, bueno, es un tema que, como usted lo dice, el Consejo Nacional de Rectores ha abordado con mucha seriedad, dada la visión geopolítica a la que nos enfrentamos desde el final de la Guerra Fría, desde los 90. Esto no es algo tan nuevo como uno lo pudiera ver. Desde que termina la Guerra Fría en los años 90 y se globaliza el mercado, se globaliza la comunidad mundial, se hace muy necesario que cada país se vuelva muy competitivo, muy efectivo a la hora de presentarse ante el resto del mundo y que logre ser eficiente y atraer esa riqueza, ese recurso que necesitan las naciones para poder desarrollarse, para poder tener una sociedad sana, una sociedad con los recursos necesarios para lograr ese estado de bienestar que buscamos los costarricenses en nuestro caso. El Atlas realmente surge igual a como surge cualquier atlas. A ver cómo le explico. Si nos acordamos, cuando íbamos a la escuela siempre nos mandaban a comprar un atlas. Entonces se recuerda, un atlas, ¿verdad?, en el cual venían todos los países ubicados y había una parte especial para Costa Rica. ¿Por qué es eso? Porque un atlas precisamente es un conjunto de mapas que me refiere a una realidad del mundo en el cual yo pueda ubicar mi camino de la mejor manera posible. Y ese es el concepto de atlas que estamos desarrollando nosotros. El primer atlas se genera desde el año 2007. Desde el año 2007 con un decreto ejecutivo en el cual se crea una Comisión Nacional de Innovación y se le encomienda la misión de construir el primer atlas. Era en el año 2007 ver cómo estábamos, dónde estábamos y cuál podía ser la ruta para lograr la innovación. Muy importante porque Costa Rica es un país que no es grande, no tiene una producción agrícola masiva que permita competir a nivel de grandes volúmenes con otras naciones. Tampoco tenemos una población enorme, ¿verdad?, de que podamos compararnos con la fuerza productiva de naciones de Asia, de Europa y demás. Y entonces, ¿cuál es nuestra fortaleza? Claramente es la innovación, es la capacidad que tiene el costarricense de producir, de generar, de innovar nuevas soluciones. Recordemos que innovación es todo aquello o que me genere una mejora en algo que ya existe o que me da una nueva alternativa para solucionar algo
para lo que se necesita. Y la innovación no es solamente ciencia o no es específicamente ciencia o tecnología per se, sino que es ese aporte que da una mejora y que da mayor productividad. Entonces, ¿cuál debe ser el camino para que Costa Rica logre esa senda? Eso es lo que construye. El primer Atlas, de hecho, lo generó un grupo de personas muy interesantes en ese momento, la ministra de Ciencia y Tecnología, un grupo de personas como Walter Fernández, como Eduardo Cibaja, Marcelo Lavendiker, o sea, son varias personalidades, don Luis Jiménez, que en paz descanse, y a quien dedicamos este Atlas 2022. ¿Y qué es lo que hace ese primer Atlas? Genera un pentágono. Porque dijimos, bueno, si un mapa es una representación gráfica, vamos a representar gráficamente cómo estamos y cuáles son nuestras barreras. Y ese Atlas 2007, eso fue lo que generó un pentágono en el cual analizábamos las barreras que afrontaba Costa Rica y qué oportunidades podíamos tomar para superarlas, en temas tales como catalización, como financiamiento, como desarrollo cognitivo, cultura, que la cultura no se puede perder jamás de la línea de la innovación. Todos estos elementos, todas esas aristas se crean en un pentágono. Muy bien. Y se crea, se analiza, a partir de él se empiezan a fundamentar los planes nacionales de innovación, pero nos damos cuenta de una cosa, el mundo va avanzando y el Atlas no tanto, aunque se generan muchos estudios, por ejemplo, la Academia Centroamericana genera estudios de innovación, las diferentes universidades del CONARE, ¿verdad?, generan sus procesos de estudio de los desarrollos innovativos, pero necesitamos volver al Atlas. Y vuelvo de nuevo al ejemplo de la escuela. A mí me llamaba mucho la atención que mi papá siempre era uno que cuando íbamos a comprar los Atlas, los comparaba para ver cómo íbamos cambiando. Ok, muy bien. En el mundo, igual hay que hacer con un Atlas, hay que ver cómo hemos cambiado. Entonces nos reunimos para decir, bueno, ¿cómo vamos a avanzar? Se consiguió un apoyo importante por parte de la promotora. En ese momento CONICYT todavía, de hecho fue la última acción de CONICYT y la primera como promotora. Pero bueno, vamos a apoyar con financiamiento este recurso. Después se integra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para también dar un apoyo más operativo, ¿verdad?, en este desarrollo. Y conformamos a nivel de CONARE un grupo de investigadores de diferentes departamentos para poder abordar no solamente desde el Centro Nacional de Alta Tecnología, que es el que ve con la parte de tecnología e innovación en tecnología, sino la división de coordinación, la división de comunicación, o sea, diferentes divisiones aportan investigadores para decir, bueno, vamos a tomar ahora sí, vamos a ver qué tanto hemos caminado. Y nos llevamos varias sorpresas en qué tanto hemos caminado. Qué dicha. Bueno, antes de hablar de esas sorpresas, don Alan, usted mencionaba que innovación, aunque tal vez muchas personas podrían decir, es ciencia, es tecnología, es ese mundo en el que vamos caminando, en muchos casos es más allá, es un tema de cultura, es un tema de comunicación, es un tema que incluye muchísimas cosas. Pero antes de que usted me responda a eso, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para seguir hablando de este Atlas de innovación, que yo sé que muchos que están en casa están con también la duda de cuáles fueron esos principales resultados. Ya venimos. Continuamos en su programa Conversamos. Hoy me acompaña don Alan Campos, quien es investigador del Consejo Nacional de Rectores y coordinador de este Atlas de Innovación del que hemos venido hablando durante nuestra primera etapa de este programa Conversamos, en donde nos ha contado que el análisis que se ha hecho sobre la innovación en nuestro país no va solamente con la ciencia y la tecnología, sino también va con una serie de factores que forman ese pentágono de diferentes características que nos hacen un país que busca ir más allá. Entonces, don Alan, ¿qué sorpresas encontraron ustedes en este Atlas 2022? Tal vez antes de contarte las sorpresas, te cuento cómo las obtuvimos un poquito. ¿Qué hicimos? Bueno, lo primero que hicimos fue llegar a una conclusión. Nadie es poseedor de toda la verdad. Necesitamos que esto sea un esfuerzo concreto. Entonces, los diferentes investigadores tomamos la misión de identificar a los actores de cada uno de esos elementos del Pentágono
para llamarlos a que nos dieran sus aportes. Hicimos un instrumento en el cual les preguntamos, primero virtualmente y después en vivo, los entrevistamos, para preguntarles cómo veían el panorama desde sus puntos de vista, desde el punto de vista gobierno, desde el punto de vista academia, desde el punto de vista de banca y finanzas, desde el punto de vista de desarrollo de la cultura, desde el punto de vista social, para comprender entre esos elementos cómo veía cada uno de ellos eso. Una vez que obtuvimos esos resultados, remitimos un instrumento a casi 200 personas, nos respondieron como un 70% casi de las personas, o sea, una muy buena respuesta. Después lo entrevistamos, empezamos a encontrar hallazgos muy interesantes, los cuales después validamos, los llamamos a entrevista, ¿verdad? Ya les presentamos nuestros resultados para validarlos y trabajamos con los autores del primer atlas, muy bien, para ver cómo lo veían ellos. ¿Qué encontramos primero que todo? Que en cada elemento, o sea, cada actor de nuestra sociedad quiere innovar y quiere apoyar la innovación, correcto. Tanto desde el punto de vista institucional, el MISID, pero no solo el MISID, sino también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el COMEX, Procomer, los diferentes actores que están de por medio quieren impulsar el desarrollo y la innovación. Existen leyes para eso, pero nos encontramos con que la parte de leyes es muy rígida, ¿ok? Y la parte de vinculación está aislada en bastante medida respecto de lo que realmente está ocurriendo en la realidad nacional. Por otro lado, nos encontramos una academia muy fuerte en la parte de generación de conocimiento, la generación de nuevos productos, en la parte de innovación de procesos, pero que tampoco ha logrado permear tan directamente en las empresas por temas tales como la propiedad intelectual, tales como el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de las capacidades de las universidades y de los centros de investigación universitarios. No se logra ese elemento de ese clic, como dicen, ese elemento de atracción en el cual podamos cerrar con las grandes empresas que vienen al país. Nos encontramos también con un sector de banca y finanzas que sí tiene recursos para invertir, pero no tomar el riesgo que debe tomar. Estamos claros en que un banco es responsable ante sus clientes, ¿verdad?, de no tener pérdidas, pero recursos tales como el sistema de banca para el desarrollo están creados, su nombre lo dice, es un sistema, o sea, toda una serie de mecanismos, órganos y demás, para que a partir de la banca se apoye el desarrollo, y hay un riesgo que tomar, claro, un riesgo medido. Pero el problema es que esa medición es tan estricta que no hay una apuesta sobre el riesgo de generación de nuevos instrumentos. ¿Por qué? Porque no se ha logrado concatenar lo que quiere hacer el productor con la capacidad investigativa de la academia, con las políticas que desarrolla el gobierno. O sea, ahí nos estamos perdiendo. Tenemos un elemento también importante que no hemos logrado aparejar todavía, y es que el sector productivo, el sector privado, ahorita se está polarizando en un grupo de empresas de alta tecnología, los cuales vienen muy bien, viendo el potencial de conocimiento de los costarricenses, viendo esa gran fortaleza educativa que tenemos, esa característica tan inteligente del tico, ¿verdad?, del costarricense, de siempre ver cómo resuelvo cualquier problema que tenga, pero está totalmente desfasado del resto de la realidad nacional, de los pequeños productores, los cuales se han quedado rezagados, no tienen acceso a la tecnología o no tienen acceso a la capacidad de accesar a esa tecnología para sus soluciones. Hay un asunto de por medio que es interesante. La legislación crea una propiedad intelectual, una unidad de propiedad intelectual, muy bien, pero hay un enorme desconocimiento de cómo llegar a ella y hay una falencia de cómo hacer la propia mía. El costarricense es muy bueno para inventar cosas, para solucionar cosas, pero no para proteger su capacidad. Y otra cosa muy interesante es que se ve que el desarrollo económico es lento y desfasado. Por un lado vemos que Costa Rica avanza, como te digo, en la atracción de empresas, pero enfocado todo mucho en la GAM, mucho en la gran área metropolitana, mucho en la parte urbana. El área rural se queda rezagada y cada vez se queda más rezagada.
porque no tiene el recurso de inversión, no tiene la confianza de la banca para hacer la inversión, ¿verdad? Y hay que entender también que la banca se invierte en ideas sin sustento, puede tener pérdidas, pero no se busca ese acompañamiento necesario o no se logra ese acompañamiento necesario que sí existe. Vemos cómo hay una disparidad muy grande, todo va para la GAM y no se logran políticas sustentables, y debo declarar la palabra sustentable es más importante que la de sostenible, porque no es solo sostenerlo, sino darle sustento al proceso. Y entonces, como nos falta eso, es más fácil invertir dentro de la GAM, que tiene los recursos, a ir al área rural donde hay problemas de comunicación, hay problemas de infraestructura telemática y demás, que implican una mayor inversión. Y perdón, dígame, no sé. No, sí, don Alan, más bien le iba a mencionar, bueno, estos 5 principales hallazgos que usted nos acaba de exponer, que lo resumo acá, como es un diseño institucional incipiente para sostener el Sistema Nacional de Innovación, el lento crecimiento económico y desigual en zonas rurales, el desfase en políticas educativas, el sistema bancario no propone mecanismos suficientes y el alejamiento de ideas o estrategias de las zonas rurales, bueno, son algunos de esos principales hallazgos, y cómo se involucran, ¿verdad?, los diferentes sectores en todo este proceso, sector económico, gubernamental, educativo, pero para también hablar de cómo también ustedes exponen esos hallazgos a las diferentes lugares o diferentes actores principales. Vamos a hacer una pausa para después de la pausa venir a hablar de cómo se pueden sobreponer cada uno de estos hallazgos a los diferentes sectores de nuestro país y lograr un mejor avance e innovación en nuestro país. Ya veremos. Continuamos acá en el programa Conversamos. Hemos hablado de innovación, de este Atlas de Innovación Nacional 2022 que realizó el CONARE y que nos trae una serie de hallazgos de por qué no avanzamos tal vez tan rápido como quisiéramos o en comparación con otros países debido a diferentes situaciones que a veces ponen esa traba o esa zancadilla a ese costarricense innovador, ese MacGyver, don Alan, que tanto los ticos buscamos siempre salir de una mejor forma a nuestras situaciones económicas o de vida, ¿verdad? Entonces, don Alan, en este último bloque me gustaría que nos contara un poco, ustedes hacen este Atlas, bueno, lo han venido haciendo durante los últimos años, han tenido una serie de hallazgos, lo presentaron esta semana, pero ahora ¿qué sigue? Lo presentan a las diferentes autoridades, hay una mayor consulta por parte de sectores para saber cómo poder integrarlo en sus sistemas y que podamos tener una mejor política y ojalá que para el análisis 2023 tengamos un avance. Claro, y tal vez voy a retomar lo que usted misma dijo. ¿Cómo tomamos esto? Miren, de una manera coordinada, de una manera coordinada. Si escuchamos la palabra, significa de cooperación y, ¿verdad?, y una forma de ordenarnos nosotros. Sí tenemos suficientes recursos. De hecho, Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia en toda la región. No obstante, vemos que ahora ya no. Antes estábamos a nivel de Chile, de Uruguay, al nivel de las potencias asiáticas y europeas. En temas de innovación nos hemos quedado rezagados. No porque no hagamos los esfuerzos, sino porque tal vez los hemos hecho de una manera desordenada. Un dato importante, vea que hemos visto, gracias a los trabajos desarrollados por colegas de Hipatia, de la plataforma Hipatia y similares, que el 100% de personas que van afuera a profesionalizarse en temas tecnológicos, en temas de tecnología e ingeniería, no vuelven. Eso es un dato importantísimo. El 70% de las personas en ciencias médicas no regresan. ¿Por qué? No porque no quieren regresar. El costarricense quiere su patria, el tico quiere su Costa Rica. Pero necesitamos generar las condiciones que permitan
que ellos puedan volver a lo que se les mandó a hacer, a desarrollar ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar de una manera ordenada, coordenada y ser más flexibles. Por ejemplo, en la parte institucional. Por eso dentro de ese proceso está involucrado en todo momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también otros actores como MICID y como el MEIC y como Procomer. ¿Por qué? Porque la idea es que, veamos, viendo este reflejo, digamos, bueno, necesitamos fortalecer qué áreas, la parte de comunicación, la parte de entrelazamiento, como rector de la política pública, que es el ministerio, lo que son los ministerios, ellos pueden tomar esa línea y decir, bueno, vamos a fortalecer en el Plan Nacional de Innovación, que dicho sea es un aporte muy importante, ¿verdad?, al país. En ese plan, bueno, voy a reflejarme, voy a compararme con este dato y voy a decir, bueno, este camino resulta mejor. Vamos a fortalecer la interacción de los actores. Vamos a fortalecer una legislación más ordenada y más flexible. Vamos a ajustar los planes educativos que están tan desfasados, ¿verdad? Porque los planes educativos, los programas educativos no están respondiendo a la realidad actual. Necesitamos una mayor fortaleza. Hablemos no del STEAM, sino del STEAM, con la A de por medio, ¿verdad? Porque si dejamos esa parte, de lado la parte de arte, cultura y sociedad, no estamos logrando un desarrollo social, estamos nada más automatizando la producción nacional. Si vamos a entrar, que la banca tenga confianza para hacer una inversión, yo diría, más que de riesgo, más aventurada, pero ¿con qué? Con un acompañamiento sólido por parte de instituciones que pueden dar esa solidez y esa investigación. Le pongo el caso en el CONARE, por ejemplo, en el Centro Nacional de Alta Tecnología, estamos apoyando varias decenas de emprendedores que, gracias a aportes, ¿verdad?, vinculados con grupos tales como CINDE, ¿verdad?, que siempre esa coalición de desarrollo anda buscando cómo lograr, ha logrado gestionar apoyos por parte de organismos internacionales como el BID y nacionales como el INA, para que hagamos ese conglomerado. Y vea qué bonito tener un INA, un centro de alta tecnología, una coalición de desarrollo. Estamos hablando en uno de ellos 15 empresas de un solo para generar prototipos de innovación, y eso es un éxito, pero ese éxito tiene que ser no de 15, sino de 150, de 1500, de manera que generemos esa interacción en la que todos estamos inyectando nuestra parte. Y de nuevo, ¿de qué manera? De una manera totalmente que está coordenada y ordenada. Sí. Don Alan, nos quedan 2 minutitos para finalizar, pero antes igual quisiera mencionar, y para no ser mezquinos, al final del informe menciona que no es que se está haciendo todo mal, sino que tal vez un poco lento, y existen interés de diferentes sectores de poder ir por un buen camino, pero necesitamos ese empujoncito extra para poder codearnos con otras naciones que tal vez van un poquito mejor. Claro, que ocupamos mayor inversión en innovación. Y viendo la innovación, como hablábamos desde el principio, no solamente en ciencia y tecnología, sino todos esos aportes que me permiten mejorar productos y hacer más competitivo nuestro mercado. La empresa, el sector empresarial de desarrollo, tiene que ver que tiene a su lado la capacidad de generación de innovación en las universidades, que tiene esa fortaleza de un Consejo Nacional de Rectores que les acompañe en la generación de conocimiento e innovación a través de todos sus actores que están vinculados, que tiene un gobierno cuya política pública va respondiendo a las necesidades que se van presentando en la coyuntura internacional, que tiene una banca que está dispuesta a apoyarle en eso, y algo muy importante, que está generando el profesional que requiere, en el tiempo que requiere, y con los incentivos que se requieren. Hay muchas herramientas para ver esto. Nuestro Atlas es ese camino para que podamos llegar a esa nación desarrollada que nos hemos pensado para el año 2050, que esa era la meta desde la estrategia del siglo XXI, cuando empezó el año 2000. Y se reunieron todos estos y dijeron, queremos que Costa Rica sea un país desarrollado en el 2050. Todavía lo podemos lograr y sí podemos hacerlo. Muchísimas gracias, don Alan, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted y un placer para todos. Aquí estoy para servirles en el momento que se requiera. Se nos fue el tiempo rapidísimo, conociendo un poco más de este proyecto que realiza el CONARE y que nos da esa visión de lo que necesita el país para seguir innovando. Se despide Melissa Valerio. Muchísimas gracias, don Alan. Todos pueden acceder al Atlas, está en el repositorio institucional del CONARE y ustedes nada más entran ahí y lo pueden consultar. Está a la disposición de todos los costarricenses. Bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar, así que se despide Melissa Valerio ahora sí, y que tengan un lindo día. Hasta luego. Hasta luego.